En la clase de hoy vamos a hablar de la cooperatividad, que es un fenómeno que siempre aparece asociado a la regulación de enzimas que son claves para determinar la velocidad de un camino metabólico. Haciendo un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, recordamos que las enzimas son catalizadores biológicos que unen muy fuertemente al sustrato de manera muy específica y que forman complejos activados en el sitio de unión. La unión se da siempre en sitios discretos, los sitios catalíticos, los sitios activos, conduce a la saturación debido a la existencia de un número finito de sitios de unión, con una relación hiperbólica entre la velocidad y la concentración de sustrato, según fuera determinado por Michaelis y Menten. Además, recordemos que la unión del sustrato provoca cambios conformacionales, es decir, que la unión del sustrato hace que finalmente se forme el sitio catalítico, que no es un sitio rígido, sino que se conforma después de la unión, permitiendo la formación de un complejo con una muy alta energía de unión, que distorsiona los enlaces y disminuye la energía de activación que permite que la reacción se complete. Hasta ahora hemos visto enzimas que unían una sola molécula de sustrato, pero hay enzimas que tienen más de un sitio de unión, son enzimas multiméricas generalmente que poseen más de una subunidad, todas ellas idénticas, que pueden catalizar la misma reacción. De esa manera podemos suponer que una enzima une primero una molécula de sustrato para formar un complejo enzima-sustrato que puede descomponerse en enzima más productos o unir otra molécula de sustrato para dar una molécula de enzima con dos moléculas de sustrato unidas. Esa enzima con dos sustratos puede descomponerse en complejo enzima-sustrato más productos o unir otra molécula de sustrato y así sucesivamente. Ahora, la unión de cada molécula de sustrato va a ser, en teoría, cada vez más difícil porque hay cada vez más sitios ocupados. Es decir, la primera molécula de sustrato se uniría con relativa facilidad en el caso de que fuera una enzima que tiene 4 sitios activos, tendría los 4 libres y se uniría uno solo. Pero ya en el segundo caso, cuando tiene ocupado un sitio, quedan solamente 3 disponibles, y así sucesivamente. Eso es lo que conduce a una cinética de tipo hiperbólico de saturación. Lo que expresábamos en la diapositiva anterior, la dificultad en unir más moléculas de sustrato en la medida en que los sitios se van ocupando, está representado por la línea roja, que es un típico trazo, según describieron Michaelis y Menten, hiperbólico. La línea azul marca un fenómeno que se observa cuando en realidad la entrada de nuevas moléculas de sustrato aumenta la afinidad para la unión de subsiguientes moléculas de sustrato. Esto da lugar a una curva que no es hiperbólica, sino que se denomina sigmoide. Este fenómeno, denominado cooperatividad, es lo que vamos a estudiar en la clase de hoy. Fijémonos bien en la característica que tiene esa curva azul, que si bien empieza con un incremento lento de la actividad, a medida que aumenta la concentración de sustratos, después hay un brusco incremento. En un corto rango de concentración de sustrato, la actividad aumenta mucho. El fenómeno de la cooperatividad no está restringido a la catálisis biológica, a las enzimas, sino que es frecuente verlo en otras moléculas, grandes macromoléculas que unen pequeños ligandos, como es el caso de la hemoglobina, que sería la traza roja en la gráfica que estamos viendo. La hemoglobina es la proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, que es la encargada del transporte del oxígeno en la sangre hacia los distintos tejidos. Y es claro allí que a mayor presión parcial de oxígeno, mayor es la afinidad de la hemoglobina por esta molécula. En el trazo negro tenemos la mioglobina, que es una
una proteína muy parecida a la hemoglobina y que tiene la misma función, el transporte de oxígeno, pero no ya en la sangre, sino dentro de los tejidos. Y fijémonos que el trazo es netamente hiperbólico. Y acá hay que detenernos para hablar algo de lo que es la relación estructura-función de estas dos proteínas, porque mientras la hemoglobina es un tetrámero con 4 subunidades que son capaces cada una de unir una molécula de oxígeno, la mioglobina es una molécula monomérica, es decir, que tiene un solo sitio activo. Antes de continuar con el estudio de la cooperatividad, vamos a recordar otro fenómeno del que hablábamos al principio, que está en la base de lo que es el fenómeno de cooperatividad, que es el ajuste inducido. Es decir, aquel fenómeno por el cual la unión de los sustratos provoca un cambio conformacional muy grande en la molécula de enzima, y digo que está en la base del fenómeno de cooperatividad porque cuando se trata de varias subunidades, de una enzima con varias subunidades, el cambio conformacional de una puede transmitirse a las otras y de esa manera provocar el cambio de afinidad. Lo que estamos viendo acá es el cambio conformacional de la exoquinasa, un fenómeno que ya habíamos visto en su momento para hablar del ajuste inducido, por el cual la unión de la glucosa y del ATP provoca un cierre de los dos dominios sobre estos dos sustratos para excluir al agua e impedir que el grupo fosforilo se transfiera al agua, justamente que es muy abundante. La idea sobre la que estamos trabajando entonces es que la unión de sustratos puede o no provocar cambios conformacionales en las subunidades vecinas en aquellas enzimas que consten de más de una subunidad idéntica con capacidad para unir al sustrato y ejecutar la catálisis. A los efectos de ir introduciendo términos que nos van a ser útiles más adelante para el estudio de este fenómeno, vamos a decir que las subunidades pueden estar en estados T o R, siendo el R estado relajado con alta afinidad por el sustrato y T tenso con baja afinidad por el sustrato. En esta figura lo que vemos es que la unión del sustrato a una molécula que esté en estado T cambiaría el estado conformacional de la subunidad a la que se unió a la forma R de alta afinidad. Ahora bien, puede pasar como en la figura de la parte superior derecha, que ese cambio conformacional no se transmitiera a la subunidad vecina, o que sí lo hiciera, que es la figura que está en la parte inferior derecha, en cuyo caso el segundo sitio tendría más afinidad que originalmente cuando estaba en el estado T. Ahora bien, nosotros hemos estado hablando de que cambia la afinidad, pero la afinidad podría tanto aumentar como disminuir. En caso de que la afinidad aumente, la cooperatividad se denomina positiva, y en caso de que la afinidad disminuya cuando aumenta la concentración de sustrato, la cooperatividad va a ser negativa. Como resultado de los cambios de afinidad por la unión de moléculas subsiguientes de sustrato, a medida que la concentración de sustrato aumenta, las curvas se verían de esta manera. El trazo azul sería la cooperatividad positiva, donde se evidencia muy marcadamente esa forma que se ha dado a llamar sigmoidea. El trazo verde correspondería a una cinética tipo micaeliana, hiperbólica, en que la unión del sustrato no altera la afinidad de otras moléculas de sustrato para entrar a la enzima, y la traza roja sería el caso de cooperatividad negativa, en que la afinidad va disminuyendo a medida que la enzima se va saturando. Debido a que esas cinéticas ya no obedecen a una ecuación de tipo hiperbólico, cuando se hace el gráfico doble recíproco de los puntos experimentales obtenidos, no se obtienen líneas rectas. Se obtiene una línea que se desvía hacia arriba, una curva que se desvía hacia arriba en el caso de la cooperatividad positiva,
y una curva que se desvía hacia abajo en el caso de la cooperatividad negativa. Lo que vamos a ver ahora es la interpretación matemática del fenómeno de la cooperatividad. Esa interpretación empezó a trabajarse a principios del siglo XX, en forma contemporánea con lo que estaban haciendo Michaelis y Menten con enzimas, pero en un campo diferente de la ciencia. El modelo que describe, que se llama modelo de Hill, viene de Archibald Vivian Hill, que fue un fisiólogo inglés, un premio Nobel, que trabajaba en fisiología molecular, muscular, en la forma en que trabajaba el músculo. Y para describir el funcionamiento del músculo era imprescindible conocer cómo le llegaba el oxígeno al músculo, pues se necesita el oxígeno para efectuar la contracción, para todo el proceso de obtención de energía. Y allí es donde entran dos proteínas, entran en juego dos proteínas. Una es la hemoglobina, que es la proteína encargada de transportar el oxígeno en la sangre, la que está en los glóbulos rojos. Y la otra es la mioglobina, que es la encargada de recibir desde la hemoglobina el oxígeno y que se encuentra dentro del tejido muscular. Y ya hemos hablado de estas dos proteínas. La unión del oxígeno a la hemoglobina se produce de forma cooperativa, mientras que la unión a la mioglobina se hace de forma no cooperativa, de forma hiperbólica. De modo que lo que primero se desarrolló fue una teoría sobre la unión del oxígeno a la hemoglobina, que no es una enzima, y luego se hace una extrapolación a lo que sería el caso de una enzima, que también es el caso de una gran macromolécula que une un pequeño ligando, es decir, una molécula pequeña que tiene algún efecto de tipo biológico sobre esa proteína. Aquí lo que se preguntaba era, en todo momento, cuán ocupada, cuán saturada está la hemoglobina por oxígeno. La reacción que está planteada allí, que sería E, que es una proteína, pongo E simplemente para ser consecuente con la nomenclatura que veníamos dando para el estudio de las enzimas, pero en este caso de Hill era la hemoglobina, más N moléculas del sustrato, o en este caso hubieran sido de oxígeno, que daba ese complejo entre la proteína y ese ligando que era el oxígeno. Y él entonces definía la saturación fraccional como el cociente entre lo que estuviera la proporción de proteína que tuviera sustrato unido sobre lo que hay de enzima libre más lo que está unido a ese sustrato, a ese ligando, es decir, lo que está en el denominador es la concentración de proteína total. Ese número fraccional varía entre 0, cuando no hay nada, ningún sitio ocupado, y 1, cuando está totalmente saturado. Y definía una constante de disociación que era igual a lo que había de enzima libre por lo que la concentración del ligando a la enésima potencia sobre lo que hubiera de complejo enzima sustrato. Despejando de allí la concentración del complejo y reemplazando en la primera ecuación, nos queda que la saturación fraccional es igual a la concentración del sustrato elevado a la enésima potencia sobre la suma de esa constante de disociación más la concentración de sustrato elevada a la enésima potencia. Esa ecuación es la que se conoce como ecuación de Hill. Ahora volvemos al planteo inicial de a qué era igual la saturación fraccional. Decíamos que era igual a la concentración de complejo, S, encima del sustrato, sobre la concentración de enzima libre en la concentración de enzima sustrato, que es la concentración de enzima total. Y si multiplicamos el numerador y el denominador por K sub P, que sería la constante cinética de velocidad, podemos organizada enzimáticamente, y si recordamos que K sub P por la concentración del complejo es lo que da la velocidad en cualquier momento, y que K sub P por lo que hay encima total es igual a la B max, y reemplazando, vamos a tener que... Entonces, esa saturación fraccional, que es igual a la concentración del ligando del sustrato a la N sobre K'S
más la concentración del ligando a la N es lo que se denomina ecuación de Hill, también llamada de Hill-Landmuir, y que se estudiaba para la interacción de los gases con proteínas. Ahora, volviendo a la definición original, que era la concentración del complejo sobre la concentración de proteína total, que era la suma de esos dos componentes, lo que estaba libre más lo que estaba complejado, y multiplicando numerador y denominador por K sub P, que sería la constante cinética de velocidad si esto fuera una reacción catalizada enzimáticamente, recordando que Kp por lo que hubiera de concentración de sustrato es lo que daba la velocidad en todo momento, y que Kp multiplicado por la proteína total era Bmax, nos queda que la saturación fraccional sería igual a B sobre Bmax. Vamos a tener que, cuando reemplazamos entonces esos términos por B y Bmax, y haciendo la igualdad a lo que era concentración de sustrato a la N sobre concentración de sustrato a N más K, da una ecuación que es muy parecida a la ecuación de Michaelis-Menten, solo que en este caso la concentración de sustrato está elevada a la enésima potencia. Insisto que los conceptos son distintos porque cuando Hill empezó a trabajar, en realidad esta ecuación denotaba cuántos de los sitios estaban ocupados. Por eso, en realidad se puede hacer una analogía con las enzimas porque precisamente a medida que se van ocupando los sitios se tiende a la velocidad máxima. Eso es lo que permite que hoy en día se pueda estimar el grado de cooperatividad de una enzima a través de la ecuación de Hill. Sin embargo, es preciso recordar que hay algunas deficiencias en el modelo de Hill cuando se aplica enzimas que hacen que ese valor de N, que se denomina coeficiente de Hill, no sea necesariamente el número de sitios que tiene una enzima, pero sí va a dar una idea del grado de cooperatividad que tiene esa enzima. Y eso ya nos da la ecuación de Hill aplicada a una enzima que muestra una cinética no hiperbólica, una cinética sigmoidea. Se puede usar tranquilamente para describir el efecto de gran cantidad de las enzimas que muestran las características de la cooperatividad. Y fijémonos que es muy parecida a la ecuación de Michaelis-Menten, salvo que la concentración del sustrato está elevada a la enésima potencia. Ahora hay que recordar en este punto que cuando se trata de enzimas lo que se está midiendo es una respuesta biológica al grado de saturación. No es, como en el caso del estudio de los gases de la unión, el número de sitios. Por lo tanto, en la ecuación de Hill, Sn se denomina coeficiente de Hill y estima el grado de cooperatividad de una enzima, pero no es directamente lineal al número de sitios. De hecho, Sn frecuentemente adopta valores no enteros, decimales, o sea que es un contrasentido si se tratara de sitios discretos de unión que deberían ser siempre números enteros. Entonces tenemos esta ecuación de Hill que define matemáticamente el comportamiento de una enzima cooperativa. Ahora, ¿cómo obtener de allí los diferentes parámetros K'S, el valor de n, siendo que ya no se puede recurrir a gráficos dobles recíprocos que eran bastante sencillos, porque ya no hay una relación lineal en esos gráficos? La forma de averiguar los parámetros es transformar la ecuación en su forma logarítmica. Para eso se puede demostrar que el cociente entre la saturación fraccional y 1 menos la saturación fraccional es igual al cociente entre la concentración de sustrato elevado a la n sobre K'S. Y además recordemos que la saturación fraccional era igual a B sobre Bmax. Entonces, tomando la primera ecuación en su forma logarítmica, nos quedaría que el logaritmo de la saturación fraccional dividido 1 menos la saturación fraccional es igual a n por el logaritmo de la concentración de sustrato menos el logaritmo de K'S. Y reemplazando saturación fraccional por su equivalencia en B sobre Bmax, quedaría que el logaritmo de B sobre la velocidad máxima menos B es igual a n por el logaritmo de S menos el logaritmo de K'S.
De esa manera, cuando se grafica el logaritmo de b sobre b max menos b en función del logaritmo de s, se obtienen líneas rectas cuya pendiente indica el coeficiente de Hill. Cuando ese coeficiente es mayor que 1, estamos en presencia de cooperatividad negativa. Si es igual a 1, no hay cooperatividad, es una cinética de tipo micaeliana. Y cuando es menor que 1, estamos en presencia de cooperatividad negativa. Ahora, recordemos que para una cinética de tipo micaeliano de respuesta hiperbólica se podía definir a la Km como aquella concentración de sustrato que daba la mitad de la velocidad máxima. También se puede definir una concentración semejante para el caso de que la cinética sea de tipo sigmoideo, en cuyo caso se denomina S05. Y no es lo mismo que Km. ¿Qué expresa S05? ¿Qué relación tiene con la afinidad de esa enzima cooperativa por su sustrato? Para averiguar esa relación, tomamos la velocidad cuando da la mitad de la velocidad máxima. Reemplazando en la ecuación de Hill, nos queda que 0,5, que es el cociente entre B y B max, en ese caso, es igual a la concentración de sustrato sobre la concentración de sustrato más la K'S, pero ese sustrato es el que da la concentración, es la concentración que da la mitad de la velocidad máxima. Entonces, despejando de allí, K'S es igual a la concentración de sustrato 0,5 a la enésima potencia, y la concentración de sustrato 0,5 es igual a la raíz enésima de K'S. Es decir, es un número sensiblemente inferior, tanto más inferior cuanto mayor cooperatividad haya, al valor absoluto de la K'S. Si bien el modelo de Hill es empíricamente útil en el sentido de que permite determinar el índice de cooperatividad de una enzima, tiene sus dificultades como modelo mecanístico para la interpretación de enzimas que tienen un comportamiento cooperativo. Por una parte, hay que tener en claro que no se puede obtener el número de sitios de unión, como se dijo anteriormente. Este no es un modelo de unión a una molécula como es la hemoglobina, el caso de la hemoglobina del oxígeno. No se mide índice de ocupación, sino una respuesta biológica, que en este caso es la velocidad de catálisis, de modo que no da el número de sitios de unión. Y tampoco considera que los distintos sitios se van ocupando de uno en uno. Es como se ocupa un sitio e inmediatamente se abren todos los demás y se llenan de inmediato, cosa que no es una situación que uno pueda pensar como real. Ya para mediados del siglo XX había habido un gran avance en el estudio de las enzimas y se empezó a reformular ese modelo de Hill por algo que representara con mayor realidad a las enzimas cooperativas. Adair reformuló el postulado diciendo, bueno, el primer sustrato abre la puerta para el ingreso de los siguientes y coopera para que los demás ingresen a los demás sitios. Se observó que algunos compuestos diferentes del sustrato modificaban la respuesta sigmoidal, la alteraban o hacían que apareciera. Y allí surge el término de efector heterotrópico, cuando no es solamente el sustrato el que interviene en la generación de la respuesta cooperativa. Por lo tanto, cuando se trata solo del sustrato, por lo contrario, cuando se trata solamente del sustrato, se usa el término homotrópico. Y también surge el término de alosterismo. El término de alosterismo, que son sustancias que se unen en un sitio diferente al sitio activo y modifican el comportamiento de la enzima, y de las que ya hemos hablado cuando tocamos el tema de inhibidores. Los modelos básicos para la cooperatividad son dos. En el modelo secuencial se plantean dos formas de la enzima, la forma T, tenso, de baja afinidad, y la forma R, que es de alta afinidad, son estados conformacionales diferentes.
y permite la existencia de subunidades con distinto estado conformacional. Por el contrario, el modelo concertado solo acepta la forma T o la forma R con todas las subunidades en la misma conformación. El modelo concertado de simetría de Monod, Wyman y Changé no permite la existencia de distintos estados conformacionales para las distintas subunidades de una misma macromolécula y tampoco plantea que la unión del sustrato influya en la conformación de la enzima. Simplemente el sustrato se va a unir a la forma de más afinidad. Los requisitos para este modelo son que las proteínas cooperativas son oligómeros de subunidades idénticas que ocupan lugares equivalentes. El protómero es la menor unidad funcional y tiene un sitio de unión para el ligando, sustrato en este caso. El oligómero puede presentarse en dos conformaciones diferentes que se encuentran en equilibrio y no hay estados intermedios. La conformación de un protómero depende de la de los otros. Si un ligando induce un cambio en uno, todos los demás cambian de conformación. Y la afinidad de un protómero depende del estado conformacional. Lo que vemos en esta figura son los estados posibles los estados conformacionales posibles para una molécula de una enzima. Y fíjense que lo que está en amarillo es lo que no está permitido, que es la existencia de estados conformacionales diferentes dentro de una misma molécula de la enzima. Esta figura tiene el propósito nada más de ilustrar la multiplicidad de situaciones que se pueden dar, son posibilidades y tiene mucho que ver la estadística en la determinación de estos modelos. Si vamos a la línea 3, en el que se ven enzimas con dos sitios ocupados, esos sitios pueden estar en esas subunidades que se conectan por el costado, digamos, o bien en diagonal. Y lo mismo cuando haya tres sitios ocupados puede variar cuál es la subunidad que está libre, pero son todos estados posibles. Y esto ya es una descripción muchísimo más ajustada de lo que es el modelo. Entonces vamos a tener formas arriba de todo, T0 y R0, que son las formas de la enzima en estado tenso o relajado, que están en equilibrio, y ese equilibrio está caracterizado por una constante de equilibrio, que es igual a T0 sobre R0, las concentraciones relativas de cada una de las formas. Además, T0 puede unir el sustrato con una constante de disociación Kt sub S y R0 puede unirla con una constante Kr sub S, que son diferentes. R0 tiene más afinidad, por lo tanto esas constantes de disociación van a ser más chicas para el caso de Kr que Kt, porque hay más afinidad precisamente. Y el cociente entre esas constantes intrínsecas de disociación es lo que se llama C, coeficiente no excluyente de unión. La cooperatividad va a ser tanto más evidente cuanto más diferencia de afinidad haya entre T0 y R0, o entre cualquier forma T y la forma R. De modo que va a haber mucha cooperatividad cuanto más diferente de 1, mayor que 1, sea el coeficiente T0 sobre R0 o TS1 sobre RC1. Es decir, que empezaría el sistema, por ejemplo, con una gran cantidad de T0. Pero como el ligando se une preferentemente a la forma R0, cada vez, en la medida que haya más ligando, se va a ir desplazando ese equilibrio hacia la derecha, hacia la forma de mayor afinidad, R0, y de esa manera va a ir apareciendo más cantidad de enzima que tiene mayor afinidad. Ahí estaríamos en un caso de cooperatividad positiva. De la misma manera, C, el coeficiente no excluyente de unión, va a ser menor que 1 en el caso de la cooperatividad positiva, y cuanto menor sea, mayor va a ser la cooperatividad. Acá tenemos un resumen de lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Cuando L es mayor que 1 y C menor que 1, hay sigmoidicidad. Y cuanto más diferentes de 1 sean, mayor L y menor C,
más sigmoidicidad se va a evidenciar, más cooperatividad va a haber. Si hay mucha diferencia de afinidades, C va a ser bastante chico. Lo interesante es que este modelo también puede explicar el efecto de alosterismo. En el caso de un inhibidor, se podría plantear que el inhibidor se une preferentemente a la forma tensa y de esa manera hace que el equilibrio se desplace hacia la izquierda, hacia las formas de menor afinidad. De la misma manera, un activador tendería a desplazar el equilibrio hacia la derecha, hacia la forma relajada de mayor afinidad. El tratamiento matemático de ese modelo da lugar a una ecuación como la que vemos acá, en la que aparecen esos coeficientes de cooperatividad n, que cuando se hacen 1, reducen esa ecuación a la ecuación de Michaelis-Menten. El modelo secuencial de Cochran, Nemeth y Filmer permite la existencia de diferentes estados conformacionales para las distintas subunidades de una misma macromolécula y tiene también un fuerte anclaje en la teoría del ajuste inducido, porque la unión del sustrato cambia la conformación de la subunidad, pero solo las subunidades que unen sustrato cambian de conformación. En esta figura vemos los estados permitidos por el modelo secuencial de Cochran, Nemeth y Filmer. Vayamos, por ejemplo, a la esquina superior derecha, en que están las 4 subunidades vacías en un estado de alta conformación. Ese estado no está permitido porque justamente no hay sustrato unido. Lo que ellos proponen son que cuando se ocupa una subunidad y cambia a un estado de alta afinidad, ese cambio conformacional de alguna manera es registrado por una subunidad de la enzima, de tal manera que se altera también la afinidad de la enzima. Si esa forma alterada, que ahí es un rombo relleno de naranja, tiene una afinidad mayor para unir el sustrato que una subunidad vacía no alterada, en ese caso va a haber cooperatividad positiva. Y la inversa, va a haber cooperatividad negativa si esa forma de conformación alterada tiene una afinidad menor por el sustrato. Es decir, que este modelo permite explicar bien la cooperatividad positiva tanto como la negativa. Lo cierto es que hoy en día son muchos los que piensan que hay distintas situaciones para las diferentes enzimas cooperativas. Hay enzimas que siguen puramente el modelo secuencial, otras que siguen puramente el modelo concertado, pero hay muchas que son una mezcla de las dos, podríamos decir, que tienen características compartidas con los dos modelos. En este modelo, entonces, que aquí estaremos viendo el caso para un dímero, tendríamos dos formas, la forma con el sustrato unido, que es el círculo negro, las formas cuadradas vacías, que es cuando no hay ningún sustrato. El sustrato se puede unir a cualquiera de las dos subunidades, por eso hay dos caminos, y las formas rellenas de celeste serían las formas de conformación intermedia, alterada. Por allí vemos en la línea inferior la molécula de enzima con dos moléculas de sustrato unidas. Puede componerse en producto a partir de cualquiera de las dos subunidades, por eso esa velocidad es igual a 2 veces Kp. Y como vemos, hay un factor alfa allí que es alfa que modifica a Ks y que es el que modifica a la afinidad de la enzima por el sustrato. Si es un valor, alfa es un valor menor que 1, va a aumentar la afinidad y va a ser una cooperatividad positiva, y si es mayor que 1 va a ser una cooperatividad negativa porque va a disminuir la afinidad aparente de la enzima. En esta figura vemos la ecuación a la que llegan Cochran, Nemeth y Filmer, que incluye ese parámetro alfa de modificación de la constante de disociación e incluyen algunos números. Fíjense, en el denominador aparece 1 más. Ese 1 muestra el impacto en la ecuación de la forma tensa totalmente vacía. El 2 es porque aparecen dos formas
de la enzima con un sustrato unido, dependiendo de cuál subunidad tenga unido el sustrato. Y finalmente, el último término que aparece en el denominador, que es S cuadrado sobre alfa por K cuadrado S, tiene un coeficiente de 1 porque hay una sola forma con los dos sustratos unidos. Acá vemos la ecuación que resulta del tratamiento del caso de un tetrámero en una enzima cooperativa. La velocidad total va a ser una suma de las velocidades parciales para la descomposición de la enzima con una molécula de sustrato unido, más la que tiene dos sustratos unidos, que es 2 veces Kp, más 3 Kp, corresponde a la que tiene 3 sustratos unidos y así sucesivamente. La intención no es que ustedes memoricen esta ecuación, sino explicar un poquito, ver cómo aparece la explicación de la cooperatividad de esta ecuación. Ustedes fíjense allá en el denominador que aparecen coeficientes 1, 4, 6, 4 y 1 finalmente, que corresponden a las distintas formas de unión del sustrato a la enzima, las distintas posibilidades que hay. El otro análisis que podemos hacer mirando esta ecuación es qué es lo que pasa cuando una enzima es muy cooperativa. Digamos, cuando la unión de un sustrato realmente cambia mucho la afinidad de la enzima por los sustratos que van a venir, en una cooperatividad positiva, por ejemplo. Entonces, ese valor de alfa debería ser un valor chico, por ejemplo, 0,02, que cambiaría 5 veces, aumentaría la afinidad de la enzima. No, perdón, 50 veces. Entonces, el segundo término del numerador, que es 3s cuadrado sobre alfa k al cuadrado s, está afectado en el denominador por un número chico, pero cuando llegamos al último, que ese alfa está elevado al cubo, beta está, que también es el factor por el cual se modifica la afinidad con la entrada de la segunda molécula de sustrato, también es chico, porque estamos diciendo que es una enzima cooperativa, y alfa también. Entonces allí tenemos el producto del cubo, del cuadrado y de potencia 1, de tres factores que son mucho más chicos que 1. Eso va a dar un número muy pequeño. De modo tal que todo ese término que contiene la concentración del sustrato a la cuarta va a ser muchísimo, pero muchísimo mayor que los tres anteriores. Y es el que va a predominar en la ecuación. Si eso es así, si hay mucha cooperatividad, entonces después de la unión del primer sustrato, vamos a ver que esa ecuación se reduce prácticamente al último término. Y cuando se despejan los términos, lo que aparece es la ecuación de Hill. Es decir, podríamos decir, Hill fue muy afortunado en proponer ese modelo, le sirvió perfectamente porque la hemoglobina tiene una cooperatividad muy alta para la unión del oxígeno y por lo tanto su ecuación simplificada le sirvió. Aún así, tenemos que repetir que la ecuación de Hill todavía sigue siendo muy útil a la hora de evaluar la cooperatividad de enzimas que demuestran ese fenómeno. Bueno, y ahora que nos hicimos tantas preguntas sobre estas enzimas que muestran estas cinéticas raras, digamos, nos tenemos que hacer otra pregunta. ¿Para qué sirve la cooperatividad? Desde el punto de vista biológico, ¿de qué sirve tener enzimas que en vez de responder en forma hiperbólica a la concentración de sustrato, lo hagan de una manera sigmoidal? Sobre todo es porque amplifica muchísimo la respuesta que hay a cambios en las concentraciones de los ligandos, de los sustratos o de metabolitos activadores o inhibidores. Tanto la positiva como la negativa son eventos que son muy importantes para la regulación. En la negativa hay casi tantos casos como la positiva. Lo que pasa es que los estudios de estos son bastante más complejos y exceden a la expectativa que uno tiene sobre esta clase en la formación de un alumno de grado, porque es muy raro que se presenten
las dos formas puras, porque estamos hablando de que son enzimas estas regulatorias ubicadas en sectores claves, críticos, estratégicos para regular todo el metabolismo. Y no es que tengan un solo inhibidor o un solo activador, sino que generalmente la actividad es resultado de la interacción de muchos efectores diferentes. Y se puede dar el caso de que haya efectores que inducen cooperatividad positiva y efectores que inducen la cooperatividad negativa. De hecho, una de las primeras enzimas con la que Koshland desarrolló todas sus teorías era una enzima que poseía los dos tipos de cooperatividad y daba cinéticas bastante complejas. Y esto es la vida real en el estudio de las enzimas. En este trabajo de Levitsky y Koshland se informa sobre la actividad de esta enzima, la CTP sintetasa, que tiene cooperatividad negativa para GTP, que es un efector, y glutamina, que es un sustrato, pero tiene cooperatividad positiva para ATP y para UTP, que son los dos sustratos también. Esto demuestra la enorme complejidad y el exquisito nivel de regulación que necesitan algunas enzimas que son críticas, en este caso, para la formación de un nucleótido. Mediante esta figura vamos a tratar de explicar el por qué la cooperatividad puede ser útil en el sentido de potenciar respuestas a efectores. Tomemos la línea negra. La línea negra es la de una enzima que tenga la misma velocidad máxima y afinidad aparente, en sentido Km, de 100 que otras dos que son cooperativas. Fijémonos lo que sucede si la concentración de sustrato aumentara de 50 a 100 en unidades relativas en una célula. Obviamente que el metabolismo tiene que responder a eso. Fijémonos que la enzima no cooperativa, que tiene un n igual a 1, ahí en la primera columna de velocidad de esa tabla, la velocidad aumentaría de 3,33 a 5 unidades arbitrarias. Pero si la enzima demuestra cooperatividad positiva, con un n igual a 4, una cooperatividad bastante fuerte, como es la de la línea roja, la actividad en el mismo rango aumentaría de 0,59 a 5, es decir, 8 veces y algo, contra menos de 2 para la enzima no cooperativa. Y lo mismo podemos ver si aumentara entre 100 y 150, de 5 a 6 para la respuesta hiperbólica y de 5 a 8,35 para la enzima cooperativa. Es decir, que la amplitud de la respuesta frente a una demanda metabólica porque aumenta la cantidad de sustrato se ve enormemente potenciada por la presencia de cooperatividad positiva. En cambio, vamos a ver en el trazo azul y la tercera columna de velocidad que cuando la cooperatividad es negativa, la respuesta es muchísimo menor a cambios de sustrato. En definitiva, lo que va a suceder con una enzima con cooperatividad negativa es que va a desplegar menores valores de actividad cuando las concentraciones de sustrato sean altas. Y esto, hay varias formas de explicar por qué o para qué sirve esto, pero tomemos una vía metabólica ramificada, y es decir, que llega un momento en que hay un intermediario que va a producir más de un producto que son para cosas distintas, para metabolitos diferentes. Supongamos que uno de ellos ya ha sido sintetizado en suficiente cantidad y se quiere mandar una señal, corriente arriba del metabolismo, para que no se produzca tanto de eso, pero a lo mejor de los otros dos todavía están faltando. Entonces, mediante la cooperatividad negativa, ciertamente se va a disminuir la velocidad de la enzima que produce ese intermediario común, pero no se va a anular porque todavía es necesaria para los otros dos. Y todavía no estamos analizando el interjuego que habría si además esa enzima poseyera cooperatividad positiva
como la enzima que hablamos antes. Pero eso, insisto, excede los objetivos de este curso y es simplemente para ilustrar sobre la complejidad de la regulación metabólica.